Bueno, ya estamos listos. Vamos a empezar. Buenos días. Buenos días, Dick. Un gusto saludarle. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Buenos días, licenciado. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a empezar ya. No sé por qué no me deja grabar ahora. Anunciarse, grabar. Tiene su micrófono apagado, licenciado. Bueno, gracias. Estamos ya para iniciar entonces. Ya estamos grabando. Vamos a empezar diciéndoles que con lo de la investigación, pues yo encuentro aquí varias cosas. Vamos a ponerlo por acá.
Vamos a ver si puedo poner esto. Bueno, ahora vamos a compartir pantalla. Muy bien. Entonces ahí ustedes pueden ver lo que ustedes mandaron en la parte relacionada con relacionada con el, vamos a ver aquí, se me borró aquí. La parte relacionada con la investigación. Seguramente pueden ver ahí mi pantalla que tiene varios archivos enviados por ustedes a la plataforma. Entonces vamos a ver uno por uno para que estén claros. Vamos a ver, aquí dice capítulo aprobado. Bueno, aquí mandaron el primer capítulo que llevan con el doctor Julio Mutz de seminario. Entonces ahí estamos bien. 5 puntos. Este es el primer capítulo. Este es el grupo de seminario. Ahí está el nombre de su tema y todo. Perfecto. Este otro grupo. Aquí está don Walter. No sé si está don Walter, pero don Walter mandó una comprobación de lectura y mandó derechos colectivos. Y aquí dice plan de investigación. Entonces ahí tiene 0 porque no es lo que se está pidiendo. Entonces, ahí le damos la oportunidad si quiere mandar su plan de investigación, pero es plan de investigación. Parte es la lectura, es en otro. Bueno, aquí mandó el estado del arte que hicieron con el doctor Mutz. Bueno, está bien, lo vamos a aceptar. Aquí mandaron interpretación cultural de Guatemala y el ciberbullying. Dice, ¿qué tiene que ver esto con el plan de investigación? Nada. Entonces, no sé de quién es porque yo no puse los nombres aquí, pero hasta un cuestionario tiene. No sé si eso quiere investigar, pero ese no es un plan. Aquí se está pidiendo el plan y ahí se les dio la guía cómo hacer el plan. Aquí esta otra persona se llama Jessica Mariela Hernández Lorenzo. Miren, esto mandó de plan, que es cultura, que se menciona en el video. Dice, el video es en otro archivo. O sea, aquí mandó las preguntas del video, pero aquí le estamos pidiendo el plan. Aquí sí está el plan de investigación. Dice este grupo, mire, por favor, ese micrófono. Dice Miriam Isabel, Bach, Andrea Esther, Maydilin, Suseli, Nelly Vanessa. El proceso de paz en Guatemala, miren, dice el proceso de paz. Pues el tema está bien, pero demasiado grande, ¿va? Dice, en la actualidad el proceso de paz no cumple como tendría que realizarse y a través de la presente investigación analizaremos los avances alcanzados de la firma de los acuerdos de paz, o sea, 30 años, fue en 96, 30 años van a investigar. No, eso, el tema está bien, pero hay que delimitarlo a un espacio más reducido porque es una investigación corta, ¿no? Y en qué campo, a quiénes van a entrevistar, ¿verdad? Aquí están las preguntas, ¿ve? Pero ¿a quiénes van a entrevistar? O sea, está demasiado amplio.
muy grande el tema, es un tema para hacer una tesis, no es una investigación de un curso. Objetivo, dice, describir el origen y desarrollo de la paz en Guatemala y cómo sigue afectando. Aquí lo que les recomiendo es escojan un tema, ¿verdad? Por ejemplo, el tema, la reforma educativa y el proceso de paz. ¿Cómo la reforma educativa se fue afectada por el proceso de paz? En ese caso, tienen que estudiar el acuerdo entre UNG y el ejército sobre aspectos socioeconómicos, ¿verdad? Y situación agraria. En ese acuerdo está todo lo relacionado a la paz. Incluso ese acuerdo debieran de estudiar, pero no meterse a todo. Entonces, los que están viendo esto, está muy grande. Entonces, no les va a ayudar eso. El otro proyecto es de Gómez Sic, Stephanie, Olga, Araceli y Erika. Resolución de conflictos. Muy bien. Pero dice que van a investigar cómo trabajan en la resolución de conflictos de la Procuraduría, el organismo judicial, la Comisión Presidencial, COPRECOM, el Ministerio Público, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara. O sea, 5 instituciones. Demasiado grande. Demasiado grande. Hay que delimitarlo, ¿verdad? Resolución de conflictos a una institución, solo a una institución, ni siquiera, tal vez podría ser a la Procuraduría, ¿verdad? Y con eso tienen suficiente material para hacer su marco teórico y sus entrevistas, pero están metiéndose a 5 instituciones, pues no ayuda a eso. Y por último, está este otro, que solo mandó este esquema. Entonces, ¿qué punteo le puedo poner ahí? Porque habla del video. ¿Qué culturas menciona el video? Pero en este espacio había que subir el plan de investigación. Y el plan de investigación, ahí están los pasos en la plataforma, ¿verdad? Así es de que solo un grupo, 2 grupos son los que están más o menos, pero están muy grandes los temas. Entonces están a tiempo de modificarlo para poder hacer su fundamentación teórica, ¿verdad? Su fundamentación teórica. Bueno. A ver, ¿alguna pregunta, alguna opinión sobre esto que acabo de decir? ¿O están Licenciado, conformes? ¿puedo corregir mi documento? ¿Cuál es su documento? El de Jessica, que le subí equivocado. Ah, pues sí, lo puede hacer en esta semana, por favor. Gracias, licenciado. Y disculpe. Jessica, tú llevas seminario, ¿verdad? Sí, Entonces Bueno, no tenés que hacer investigación. pero pueden subir su primer capítulo ok. de seminario. Así Gracias. como lo hicieron los que subieron el primer capítulo. Dice ahí, seminario, doctor Moog, primer capítulo, aprobado. Ahí ya tienen sus 5 puntos. Si usted no sube nada, no tiene ningún punteo. Aunque esté haciendo seminario, pero no tiene punteo porque no me consta a mí que esté cumpliendo con el seminario. Entonces, deben subir lo que ya les aprobaron en seminario, primer capítulo, ¿verdad? Y este otro mes, a final de la otra semana, empiezan a subir el segundo capítulo, que es fundamentación teórica. Bueno, ahora la fundamentación teórica para los que van a corregir su plan consiste en desarrollar los conceptos. Por ejemplo, los que están queriendo estudiar el proceso de paz, pues tienen que
investigar en la bibliografía qué es la paz, qué es un acuerdo de paz, algo relacionado a la historia de los acuerdos de paz como fundamentación teórica, ¿verdad? ¿Qué es el conflicto? ¿Qué es la guerra? Todos esos son los conceptos que hay que manejar. Si otro grupo está viendo, vamos a ver si recuerdo el otro grupo, está viendo la resolución de conflictos. Entonces, su marco teórico es qué es el conflicto, qué es la resolución de conflictos, cuál es el manejo de los conflictos, qué es un mapa de actores del conflicto. O sea, todo lo que se relaciona al conflicto hay que meterlo como marco referencial o como marco teórico, o lo que le llamamos fundamentación teórica, ¿verdad? Eso vamos a hacer de aquí por lo menos al 15, ¿verdad? De septiembre, porque ya nos vamos un poquito atrasados. Pero hay que hacer la fundamentación teórica. Si no, pues no van a aprobar el curso porque son 20 puntos, ¿verdad? ¿Alguien más tiene una pregunta? Buenos días, licenciado. Disculpe una pregunta. Está compartiendo pantalla, es que no me aparece. Ahorita no estoy compartiendo pantalla. Ah, bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿O todo está bien para ustedes? Bueno, los que mandaron ahí en el plan de investigación mandaron cuestiones del video. Nada que ver. Entonces, ¿por qué no se dan cuenta, pues? ¿Por qué no revisan antes de darle a enviar? Miren si el documento que van a enviar es el correcto. Eso a veces lo hacen algunos estudiantes pensando que con que esté lleno el espacio, el docente no se va a dar cuenta de que subieron y solo les va a poner su punteo. Alguno tal vez así lo hace, ¿verdad? Que mira que está llena la casilla y le pone los 5 puntos parejo. Pero en mi caso no, yo dedico tiempo para ver qué subieron, ¿verdad? A veces les hago algunos comentarios. Y cuando no están de acuerdo con lo que yo pedí, se pone 0. Así es de que los que tienen 0 todavía tienen chance esta semana de arreglarlo, si les interesa arreglar su punteo, ¿verdad? Bueno. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, no hay ninguno más. Lic, una consulta. Sí. Usted me mencionó a mí que éramos los que habíamos agregado como 5 instituciones para lo de la resolución de conflictos. Solo lo habíamos puesto como un plan de investigación y ahorita en el capítulo 1 nos enfocamos en una sola institución, que sería el centro de mediación que está en la zona 1. Pero ese plan no lo han subido. El capítulo 1 no, solo el plan de investigación, sí, usted me mencionó ahí, Stephanie Cristóbal. Por eso, pero eso es lo que yo pedí. Ajá, Ese es el capítulo 1, es el planteamiento del problema. Ok, entonces está bien. ¿Y cuándo es la última fecha para el capítulo 2? ¿Para apuntarlo? Disculpe. Eso lo vamos a dejar hasta el 15 de septiembre. 15 de septiembre. Ok. Muchas gracias, Lic, le agradezco mucho. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Aclaren sus dudas ahora que hay tiempo, porque después ya no hay. Buenos días, licenciado. Según Nelly, dice que sí, ya ha enviado con su grupo y las tareas, no sabe si estarán bien o no, pero según ella sí ya ha cumplido, ¿verdad? Nada más me estaba diciendo que ella había enviado la vez pasada lo requerido. Sí, lo que sucede es que ella está, en ese caso, es lo relacionado con el proceso de paz. Entonces está muy amplio. Mejor si seleccionan solo un temita. Puede ser, por ejemplo, un acuerdo de los muchos acuerdos que se hicieron. Un solo acuerdo y evalúen ese acuerdo. Puede ser el acuerdo indígena, el acuerdo
socioeconómico, donde está la educación, o puede ser el acuerdo de derechos humanos, acuerdo global de derechos humanos. Entonces estudian eso y sobre eso hacen preguntas sobre lo que dice el acuerdo. Pero ahí está todo el proceso de paz. Eso es para hacer una tesis de doctorado. Entonces eso no les va a alcanzar el tiempo. Y van a hacer cualquier cosita sencilla que no va a tener buen punteo. Entonces, mejor delimítenlo, háganlo pequeña la investigación, solo escojan un acuerdo y estudien ese acuerdo. Los que llevan ese plan de los acuerdos de paz, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces ahí estamos con eso. Cualquier cosa me escriben a mi chat 4020-8866. Ahí está puesto en el chat 4020-8866. Me pueden escribir a cualquier hora, cualquier pregunta que tengan. Si no les contesto, me pueden llamar, no hay problema, ¿verdad? O me vuelven a escribir. A veces algunos tienen 24 horas y ya el siguiente día, cuando yo quiero ver, ya no está el mensaje, ¿verdad? Entonces, me pueden volver a poner el mensaje. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a nuestro tema de hoy, ¿verdad? Nuestro tema de hoy. Antes vamos a hacer la captura, porque después se me va a olvidar. Vamos a tomar la foto, la captura de los que quieran encender su cámara, lo pueden encender. Los que puedan. Tomamos la captura de hoy. Muy bien. Ahí va la captura. Guardar como en el escritorio captura. Ya está guardado. Muy bien, gracias. Bueno, ahora vamos a proceder a ir a nuestra presentación, la que dejamos a la mitad hace 15 días, ¿verdad? Vamos a ver si la tenemos por acá. Aquí está. Muy bien. Ahí está. Bueno, nos quedamos las Naciones Unidas. Bueno, hoy hablamos de las Naciones Unidas. Dice las Naciones Unidas y su misión de paz. Ahí está el símbolo de las Naciones Unidas, ¿eh? Ese es el símbolo. Es el mundo envuelta en dos ramas de laurel. En 1945 se fundó la Organización de las Naciones Unidas con el principal propósito, pon atención a esto, con el principal propósito de preservar la paz en el mundo. ¿Vieron? O sea, ¿para qué se creó las Naciones Unidas? La ONU, como decimos, para preservar la paz en el mundo y eliminar de la humanidad el flagelo de la guerra. Ahora una pregunta. ¿Hasta dónde se ha alcanzado esto, compañeros? Vamos a preguntarle a Génesis Sabán. Génesis Sabán. Encienda su micrófono. Buenos días, Lick. ¿Hasta dónde se ha alcanzado ese objetivo de la ONU? No se ha alcanzado, Lick. No, Y ¿verdad? peor ahora, con las situaciones que atravesamos, no solo a nivel mundial, sino dentro del
contexto del país, creo que nunca va a ser alcanzado. O sea que el flagelo de la guerra está presente en todo el mundo, no se ha logrado controlar. Hay países que están en guerra, por ejemplo, el Medio Oriente, ¿verdad? Con Palestina, Israel, Irán, Estados Unidos, que han ido a pelear a Oriente, Rusia, Bielorrusia, está también Ucrania, en el África hay otras guerras también, de menor intensidad, pero hay, en Siria hay guerras también. Y en Guatemala no hay una guerra abierta declarada, pero hay una guerra contra la delincuencia, ¿verdad? La delincuencia está masacrando a muchas familias. Entonces, el objetivo de lograr la paz en el mundo está muy lejos y cada día está más lejos porque llegan al gobierno de los países poderosos personas que no tienen humanidad. Por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump dijo esta semana, dentro de sus tantas cosas que hace, esta semana dijo que ya no está de acuerdo con que haya una corte penal internacional y que va a quitar su ayuda a la Corte Penal Internacional, que es un organismo de Naciones Unidas. ¿Y que para qué sirve? Que no sirve para nada. Ustedes saben que en la Corte Penal Internacional se han juzgado casos de lesa humanidad. Gente que ha cometido genocidio ha sido acusado en la Corte Penal Internacional. Pues ahora resulta que Trump ya quiere abolir eso. Y Trump aparece con su foto ahí sembrando la bandera de Estados Unidos en Groenlandia y sembrando la bandera en Canadá y hasta ya la fue a poner en ¿cómo se llama? En Omán, creo yo, o en Irán. O sea que está loco el hombre, ¿no? Entonces, así no se va a lograr la paz. Al contrario, cada día los pueblos se esmeran más por mejorar sus armas de guerra. Miren, ahí está el caso de Ucrania. Ucrania dice que va a la vanguardia ahorita en fabricar drones muy inteligentes que corren grandes distancias sin piloto, ¿va? Que son drones, y llegan hasta el punto que les han señalado y dejan caer la bomba. O sea, dice que se están especializando en eso por motivos de la guerra, en lugar de estar usando la inteligencia para construir armas de guerra. Deberíamos estar utilizándola para construir medicina, para construir arte, deporte, etcétera, ¿verdad? El gran estímulo fue el efecto de la Segunda Guerra Mundial y la detonación de las dos bombas atómicas. Cuando se estallaron las dos bombas atómicas, reaccionó el mundo y dijo, no es bueno que sigamos en guerra, hay que parar la guerra. Entonces se paró la guerra en gran medida, pero después volvió a aparecer como la famosa Guerra Fría. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta es ya de 1948, establece como derecho fundamental el derecho a la paz social. O sea, la paz social es un derecho. No es ni siquiera un privilegio, sino que es un derecho de todos los seres humanos. Todos merecemos vivir en paz. Todos los instrumentos internacionales, desde la creación de la ONU, la creación del derecho internacional moderno, apuntan hacia la consolidación de la paz. Todos los instrumentos internacionales hablan de la paz. Y hay que seguir hablando, no podemos cansarnos de eso. Pero luego viene la Guerra Fría.
La Guerra Fría, mire usted. Durante 1950 hasta 1990 al 91, el mundo estuvo bajo el asedio de un escenario bipolar, o sea, de dos polos de hegemonía en el mundo, de dos grandes potencias militares, la URSS y los Estados Unidos, ¿no? ¿Usted estaba con la URSS o estaba con los Estados Unidos? Pero hubo ciertos conflictos que desataron una revuelta en Alemania, porque recuerden que Alemania estaba dividida en dos, su capital, Bonn y Berlín, estaba dividida en dos partes, así literalmente un muro de ladrillo y de espigas dividían la ciudad y ninguno podía pasar de un lado a otro, porque de un lado tenía la influencia la Unión Soviética y del otro lado la influencia de los Estados Unidos. Entonces se miraban como enemigos, siendo alemanes los dos pueblos. Pero en 1989 hubo una revuelta y empezaron a destruir el muro. Y los gobiernos dejaron que eso pasara, de tal manera que se unieron las dos Alemanias, la Alemania democrática y la Alemania federal, y celebraron un convenio de terminar el conflicto entre las dos Alemanias. Entonces ahora hay una sola Alemania, pero quien perdió influencia fue la Unión Soviética. Y luego la Guerra Fría fue una lucha que se libró en territorios de América Latina y África. O sea, aquí en Guatemala se libró esa guerra de la Guerra Fría, donde las fuerzas insurgentes, o sea, los guerrilleros, se apoyaron en la URSS para establecer el socialismo en las repúblicas de América Latina. Y lo lograron hacer en algunos países, como en Nicaragua, después en Venezuela, como en Cuba, ¿no? Como producto de la Guerra Fría. Bueno, no sé cómo nos hubiera ido si nosotros nos hubiéramos convertido en un país socialista, ¿verdad? Porque ya ven que Cuba está muriéndose de hambre. Porque el socialismo tiene la desventaja de que limita la creatividad de las personas en cuanto a su sobrevivencia. Ustedes miran, aquí en Guatemala uno se queda sin trabajo y empieza a vender tortillas, empieza a vender panes, empieza a vender refrescos, a vender helados, cualquier cosa empieza uno a hacer y el gobierno no lo molesta a uno. Lo único es cuidarse de los extorsionistas nada más, pero y ahí el gobierno no se mete a decir por qué estás vendiendo. Salvo si usted se va a poner enfrente al Palacio Nacional, pues sí lo van a quitar, pero aquí en mi colonia, por ejemplo, toda la calle se llena de ventas. Ahora viene una señora, cada viernes viene una señora a vender aquellos tamalitos que se hacen con maíz y frijol, que le llamamos nosotros en Occidente los chepes, pero no son exactamente los chepes, sino los otros, los que son como encamisados, que le llaman 7 camisas o le llaman ubenes, le llaman también. Ahora los chepes tienen el frijolito entero, pero ese tienen el frijol molido. Esa es la diferencia, sí, es cierto, perdón, correcto. Entonces, la señora viene y me dice, mi señora, fíjate que vino una señora a vender tamalitos con frijol y están ricos, pues. Entonces ya le dije que viniera todos los viernes. O sea, son iniciativas que tal vez no les dejan mucho dinero, pero les da unos centavitos para comprar ya un par de huevos, para comprar una libra de pollo y hacer un almuerzo, ¿verdad? Pero eso no se puede hacer en Cuba, porque es un país, o sea, todo está controlado por la economía. Nosotros tenemos aquí afuera de la casa, ya en la calle, pero en nuestra banqueta,
tenemos un limonar, precioso el limonar, da bastantes limones. Y mi señora anda cuidando el limonar. Pero si estuviéramos en Cuba ya nos lo hubiera quitado el gobierno. Entonces nosotros, cuando es día domingo, me dice mi señora, anda a bajar unos limones para hacer el refresco. Y voy y al arbolito que está en la calle voy a bajar los limones. Y algunos pasan arrancando limones de la calle, por supuesto, pero le digo yo, ¿qué se puede hacer si está en la calle? ¿Va? Pero en el socialismo no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué hace la persona? Esperando a ver qué le da el gobierno. Y ese es el gran problema. Bueno, la Guerra Fría nos puso en jaque a todos. Aparece el conflicto armado interno. ¿Ah? Guatemala fue escenario de la Guerra Fría por el autoritarismo de los militares que gobernaban desde 1954 y desde ahí empezó la lucha insurgente, los guerrilleros, ¿verdad? Hay algunos nombres ahí que los primeros que se levantaron fue Marco Antonio John Sosa y Luis Turcios Lima, y hay otros más, ¿verdad? 36 años en guerra el país, guerra interna. Algunos de ustedes ya no lo vivieron, pero nosotros sí los vivimos. Oímos los bombazos, las ametralladoras, la persecución, y teníamos miedo de salir a la calle. Los gobiernos liberales del mundo apoyaban a las fuerzas militares y los gobiernos socialistas a las fuerzas insurgentes. Esa era la Guerra Fría, ¿no? El objetivo de la guerra interna era establecer un Estado socialista en Guatemala. Pero cuando la cosa se puso más difícil fue cuando el gobierno de Lucas empezó a masacrar a mucha gente. Y entonces se vino un golpe de Estado, el ejército de Guatemala, ahí está la foto de don Efraín Ríos Montt y de Maldonado Chaal, y no recuerdo el nombre del otro, que dieron un golpe militar con el propósito de devolverle el poder a la sociedad civil y que ya no gobernaran los militares. Y si gobernaba algún militar, pero que ya estuviera retirado, como el caso de Otto Pérez Molina, que ya estaba retirado. ¿Verdad? El golpe de 1982 fue realizado por militares jóvenes, ¿verdad? Y tuvo como objetivo la gobernabilidad bajo el esquema liberal, no bajo el esquema socialista, ¿verdad? Ni social demócrata tampoco, sino que esquema liberal. Bueno, la fragilidad de la paz. Siempre la paz es muy frágil. ¿Frágil qué quiere decir? Muy débil. Algo que se quiebra fácilmente. Si usted vive en paz con su familia, hay que cuidar esa paz porque cualquier inconveniente genera ya conflicto y se pierde la paz. ¿Verdad? Un pleito entre la familia, una disputa por algo, un accidente, alguna cosita, nos quita la paz. Entonces la paz es muy frágil, dice. Aún con una organización sólida como es Naciones Unidas, porque Naciones Unidas es un monstruo, ¿eh? Tiene varias sedes, casi en todos los países del mundo tiene sedes locales, ¿verdad? Y tiene un consejo de seguridad para garantizar la paz mundial y para que los conflictos se terminan, pero no terminan. Y vamos a hablar del Consejo de Seguridad. O sea,
Naciones Unidas tiene una asamblea donde están todos los países representados. Tiene un secretario general y luego tiene un comité que se llama Consejo de Seguridad. Ellos son los que manejan el ejército multinacional de Naciones Unidas. Los conflictos bélicos y los conflictos sociales siguen minando la paz mundial en los diferentes continentes del mundo. Aquí en Guatemala, pues no hay un conflicto bélico directamente, porque ese se terminó con los acuerdos de paz, ¿verdad? Quienes no lo creen, pues pueden revisar la historia, porque hubo tantas masacres. Yo mismo estuve en San Andrés y cuando salí a tiempo, porque si no me hubieran matado en San Andrés. Ahí llegó el ejército y fue a hacer masacres. Y cuando regresé a San Andrés, después de mucho tiempo, me llevaron a la iglesia católica, y ahí me dijeron, aquí están enterrados todos los que fueron masacrados. O sea, todo el piso de la iglesia estaba escarbado porque ahí enterraron a los que fueron torturados y masacrados, y el ejército se fue a posicionar en las instalaciones de la iglesia. Hoy ya no está ahí, ¿verdad? Pero porque ya se firmó la paz. Pero siguen los conflictos, ya no tanto armados, sino que son conflictos sociales, ¿verdad? Hay conflictos añejos, dice, o sea, viejos, que no parecen tener solución en el mundo, ¿verdad? Como el conflicto palestino, ¿hace qué tiempos está el conflicto palestino? El conflicto árabe, el conflicto de Afganistán, hoy está un poco tranquilo. El conflicto entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, siempre se andan retando a los balazos. El conflicto chino con Taiwán, ¿verdad? Los chinos quieren tomar posesión de Taiwán. Y así, muchos más, ¿verdad? Hay nuevos conflictos iniciados por la ambición política de líderes del mundo con mucho poder. Miren, ahí está este señor Putin, que como producto de la guerra hoy, siendo un país rico en petróleo, hoy están haciendo cola en las gasolineras y les están vendiendo gasolina racionada. Se escaseó la gasolina porque los bombardeos ucranianos han afectado sus refinerías. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Para qué? Solo por estar peleando una guerra que ya lleva 4 años sin mirar una solución. Entonces la paz es muy frágil. Es más fácil crear un conflicto que crear la paz. La gobernabilidad garantiza la paz interna. Cuando un país no tiene gobernabilidad, pues se afecta la paz. Dice, los conflictos sociales de carácter interno, como los que suceden en Guatemala, son producto de procesos de ingobernabilidad. A ver, póngame usted un ejemplo de ingobernabilidad. ¿A qué le llamamos ingobernabilidad? Ponga un ejemplo. Vamos a preguntarle a Méndez. Compañero Méndez o compañera es Francis Méndez. Un ejemplo de ingobernabilidad. Diga. Le escucho, prenda su micrófono. Licenciado, ¿puede ser la corrupción? Ah, correcto, la corrupción es un ejemplo de ingobernabilidad, porque quiere decir que no hay un Estado de Derecho que garantice que las cosas se vayan a hacer en forma transparente, como debiera ser, ¿verdad? Lo que todo es
con mordida, todo es con prebendas, todo es con ofrecimientos fuera de lo normal. Muy bien, la corrupción. Vamos a ver, Andrea, otro ejemplo de ingobernabilidad. ¿Cómo, Lick? Disculpe. Deme un ejemplo de ingobernabilidad. Ejemplo de ingobernabilidad. Ajá. Bueno, yo creo que también sería un país con inestabilidad en el gobierno o algo así. Pero un ejemplo, claro. Bueno, cuando el gobierno tiene una política inestable, o sea, no, supongo que es cuando tal vez no logran cumplir con las leyes dentro y fuera del gobierno. Bueno, O, lo podemos aplicar a las cárceles, por ejemplo. sí, Por ejemplo, cuando no hay control sobre las cárceles, cada vez que hacen una requisa encuentran televisores, refrigeradoras, teléfonos, y entonces, ¿cómo entran? Ingobernabilidad. O sea, no hay un respeto a las leyes, ¿verdad? Y ya no digamos con la extorsión, ¿verdad? Ya no digamos con la delincuencia común, con el narcotráfico que anda utilizando el territorio nacional para trasladar la droga y no hay cómo controlarlo, entonces ingobernabilidad. La ingobernabilidad está relacionada con la corrupción, el tráfico de influencias, la injusticia y los males de la sociedad. Los poderes paralelos, dice, al Estado penetran instituciones y distorsionan los procesos normales de desarrollo democrático. ¿Cuáles son los poderes paralelos? El tráfico de influencias. Cuando una persona es muy poderosa y aunque le pongan amparo, no pasa nada porque es muy poderosa. El buen gobierno es el que aplica con firmeza un Estado de Derecho, donde las leyes se cumplen en forma igualitaria para todos. Vieron ahí una forma de ingobernabilidad es el manejo de la basura, ¿verdad? Hace unos meses nos dijeron todos a clasificar su basura a partir de tal fecha, todos en 3 formas. Lo orgánico, ¿cuál era lo otro? Lo inorgánico y lo que es desechable, porque no es reciclable. Entonces había que hacer 3 bolsas y yo lo empecé a hacer los primeros días. Y después que se levantan todos los que recogen basura en los basureros alegando que por qué estábamos clasificando la basura, que ese era trabajo de ellos, porque por eso ganaban ellos el sustento diario, imagínense ustedes. Y entonces, ahora yo miro que ya nadie clasifica su basura, por lo menos por este sector. Solo fue unos días nada más, ya no. Eso es ingobernabilidad, ¿verdad? ¿Qué tanto poder puede tener, por ejemplo, este preso que es el que está preso en Zacapa y había una fiesta ahora, la feria de Zacapa, y salió al concierto, dice, ahí estaba en el concierto celebrando y chupando y todo eso, y en la madrugada regresó a la cárcel otra vez. Eso es ingobernabilidad. ¿Cómo va a ser posible eso? Que estando en la cárcel pueda salir cuando se le ronque la gana. Es tener mucho poder. Y claro, ese poder es porque se compra. La mayoría de casos es porque se compra o porque se amenaza, ¿verdad? Un juez lo pueden comprar o lo pueden amenazar. Y a sus fallos ya no son correctos. Un Estado fuerte es el que puede tomar decisiones sin entrar en negociaciones con fuerzas políticas mediante concesiones espurias.
Yo trabajaba un tiempo de asesor en el Ministerio de Cultura y era diputado don Manuel Valdizón. Y entonces yo entré al despacho del administrador, porque era asesor, pues yo entraba a los despachos. Entonces entré y miré unos cuadros hermosos traídos de la antigua Guatemala, pero bien trabajados. ¿Sabes? Un cuadro de esos costará unos 5,000, 10,000 quetzales. Cuadros hermosos, bien enmarcados, decoraditos. Yo vi como 4 o 5 cuadros. Y le digo, qué bonito. ¿Y eso para dónde es? Y el administrador se me queda viendo y me dice, se va a enojar si le digo. ¿Por qué, Leo? Para Valdizón, me dijo. Valdizón los mandó a pedir con la amenaza. Si no me entregan estos cuadros, voy a llamar al ministro para interpelarlo. Esos son los poderes paralelos. Porque a cuenta de qué voy a aprovechar yo un puesto y el poder que tengo para hacer cosas indebidas. Si tengo mucho poder, pues debo de usarlo para beneficiar a mis colaboradores, a mis trabajadores, aumentarles su sueldo, mejorarles sus prestaciones. Eso es hacer un buen uso del poder que me han dado, ¿verdad? Pero para beneficio político personal, pues ahí sí estamos mal. Eso es, la gobernabilidad sí garantiza la paz interna, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Entonces, ¿ustedes tienen alguna pregunta ahí, algún comentario? Porque vamos a preguntar cada uno. ¿Qué hacemos con el proceso de paz? Ahora, por supuesto que Naciones Unidas tiene varios instrumentos para llevar a cabo su trabajo. Yo tuve la oportunidad de estar en Naciones Unidas, pero en Ginebra. Ahí tienen un gran edificio, toda una manzana. Y ahí funciona el Consejo Internacional de Derechos Humanos. Y llegué yo ahí invitado por una ONG y eso está en Ginebra, Suiza. Pues como yo era invitado, me dieron, hasta atrás por supuesto, me dieron una curul. Me fui a sentar ahí en la curul a escuchar la asamblea. Estaban reunidos todos los representantes de un embajador por cada país, más su secretaria, su asistente, su asesor, ¿verdad? Siempre un grupito como de 4. Yo pues sí estaba solo, por supuesto, pero los embajadores sí tenían ahí su equipo. Entonces un salón bastante grande. Y para poder intervenir, pues, y escuchar, le dan a uno un audífono, así como este, ¿verdad? Un audífono. Y un aparatito que dice qué idioma quiere escuchar. Hay 6 idiomas en Naciones Unidas para poder hablar y para poder escuchar. Uno puede hablar. Yo pedí la palabra, llevaba mi discurso, pero no me la dieron. Había mucha cola y al final no insistí. Me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a traducir tu mensaje a los 6 idiomas y lo vamos a repartir entre todos los miembros de la asamblea. Entonces solo así se pudo hacer, pero ya decirlo a viva voz, no. Sí, escuché, de parte de Guatemala, escuché al monseñor Gerardi, todavía vivía el monseñor Gerardi, habló ahí en el consejo, con su discurso muy combativo.
Y también escuché a doña Rigoberta Menchú, que le dieron la palabra, pero por supuesto, Monseñor Gerardi tenía una jerarquía, una alta jerarquía, y doña Rigoberta, pues premio Nobel de la Paz, ¿cómo no iban a darle la palabra? Entonces, bueno, pues ellos hablaron, no recuerdo si hubo otro guatemalteco que haya intervenido. Entonces ahí se usan 6 idiomas para hablar o para escuchar. Vamos a ver, díganme ustedes qué idiomas son. Está fácil, está fácil. El inglés. El inglés, dice Génesis, muy bien. ¿Qué otro idioma? Jasmine. Yasmin. ¿Qué otro idioma? ¿El español, licenciado? El español, ya llevamos 2. Podría ser el ruso. El ruso, ya llevamos 3. ¿Podría ser el chino? El chino, el mandarín, ya llevamos 4. ¿El árabe? El árabe, ya llevamos 5. El italiano. No. El francés. El francés. El francés. ¿El inglés? El inglés, sí, el inglés. Muy bien. Entonces tenemos, ese ya lo habían dicho, inglés, francés, ¿ah? El ruso, el árabe, El mandarín. el chino o mandarín y ¿cuál es el otro? Español. Y el español. 6 idiomas. Entonces ahí en las paredes hay unas cabinas. Alrededor del salón hay unas cabinas y ahí se mira, ahí está con vidrio. Y ahí están los traductores profesionales. De manera que usted, si va a tomar la palabra ahí, empieza a hablar sin necesidad de pararse y esperar que lo traduzcan, sino que es traducción simultánea, se llama, porque son profesionales. Ellos están oyendo y están hablando. Lo que usted está diciendo, lo están diciendo al mismo instante, ¿verdad? Bueno, lo que sí aprendí ahí a hacer fue el cabildeo, el famoso cabildeo, ¿verdad? Porque el cabildeo es una estrategia de trabajo en los foros internacionales, en el derecho internacional. Pero vamos a ver Johanna Sola o Solá. Johanna Sola o Solá. ¿Buen día, licenciado? ¿Es Sola o Solá? Solá. Solá. Yo pensé que era sola. Usted está sola siempre. No. Johanna. Joana. Johanna, diga Johanna. Diga usted, ¿cuál es la pregunta que le iba a hacer? ¿Sabe usted qué es cabildeo? No, no sé qué es cabildeo. No tiene idea. No. O el famoso lobby que le llaman también, ¿verdad? Vamos a ver Harvey Lucero. Sí, ¿Qué entiende por lobby o cabildeo? lobby o cabildeo. Sí. Licenciado, ¿es la acción de buscar el cabildeo? Yo entiendo que es Ajá. como un proceso de comunicación. Sí, correcto. El cabildeo es tratar de convencer o influir en otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes dicen, estamos en una actividad en la universidad, ¿verdad? Y la actividad pues es a mediodía y usted dice a sus compañeros, ¿por qué no pedimos que al terminar la actividad de una vez que nos vayamos a la casa?
Entonces, pero habla con tal fulano, entonces usted empieza el cabildeo, habla con el licenciado que le toca este periodo, habla con el otro, ahí está haciendo el cabildeo, ¿verdad? O sea, una comunicación para convencer de algo. Sería como un intermediario. Como un intermediario, como un gestor, ¿verdad? Está cabildeando, dice, voy a cabildear, dice, ¿verdad? Y se usa mucho el término cabildear, voy a cabildear, dice. ¿Será que nos pueden dar una prórroga para entregar nuestro seminario? Voy a cabildear, dice, ¿verdad? Va a comunicarse para tratar de convencer a la persona que tiene que tomar la decisión. Ahora el lobby es lo mismo, pero el lobby se refiere a cuando se hace dentro de una reunión. Porque recuérdense ustedes que en todos los hoteles hay un espacio que se llama lobby, ¿verdad? O sea, es una salita que está en el hotel en donde se reúne uno con otras personas que están en diferente habitación y se reúnen y platican, se toman un cafecito, un refresco y platican. Entonces están cabildeando, pero lo están haciendo en el lobby. Eso es lo que le llamamos lobby. Estoy haciendo lobby. Entonces, parecido, solo cambia el hecho de que el lobby tiene que ser en un lugar específico. En cambio, el cabildeo, pues puede ser por teléfono, puede ser, pues, es la acción de comunicarse, ¿verdad? Entonces, ahí aprendí yo a hacer el cabildeo, el lobby, porque me junté con otros compañeros que íbamos de aquí de Guatemala. Dijeron, hay que poner a Guatemala en el renglón 20, creo que era, ya no recuerdo muy bien. Porque en el renglón 20 le nombraban un relator para venir a observar la violación de los derechos humanos en Guatemala. Y el gobierno no quería, y la sociedad civil sí quería. Entonces me dijeron, nos ayudás a cabildear. Te toca el embajador de Portugal, híjole. Te toca el embajador de Argentina. Te toca el embajador de Costa Rica o de México. Y entonces yo tenía que llegar con el embajador cuando está sentado ahí en la asamblea y darle un papelito o hablarle al oído y decirle, mire, al terminar, al receso, ¿me podría permitir una entrevista? Entonces, si él dice sí, con mucho gusto, entonces ya uno anota y dice, ya tengo una entrevista con el embajador argentino. Y cuando salía lo estábamos esperando y lo llevamos al lobby, ¿va? A una mesita con cafecito y con refrescos y empezamos a mirar que en Guatemala la situación es esta. Le pedimos su voto para que pongan un relator en Guatemala. Y bueno, a veces le hacía preguntas o algo así. Entonces, yo lo hice con varias personas. Eso es el cabildeo que se hace en Naciones Unidas. Lo usan mucho los diplomáticos, el cabildeo. Hay que cabildear. ¿Verdad? Son expertos en hacer cabildeo. Muy bien. Ahí en ese lugar de Naciones Unidas se reúne la comisión. Antes se llamaba comisión, ahora se llama Consejo de Derechos Humanos. Entonces, ahí llegan todos los países representados para explicar cuál es la situación de los derechos humanos en su país, ¿no? Y ellos entregan informes, escuchan las recomendaciones que se dan, hay discursos, hay ¿cómo se llama? Procesos de aprobación de alguna declaración o algún punto resolutivo. Para Guatemala hubo muchos puntos resolutivos, ¿verdad? Donde Naciones Unidas exigía el restablecimiento del diálogo. Cuando se rompió el diálogo, por ejemplo, hubo un momento en que se estaba dialogando. En 1991 empezó el diálogo por la paz. Yo participé en esa comisión de diálogo por parte de la sociedad civil. Viajé muchas veces a El Salvador, a México, a América del Sur, a Europa, para reunirme con las partes, ¿verdad? Las partes eran la guerrilla,
y el ejército, ¿verdad? Y poníamos nuestro punto de vista porque era necesario la paz, porque había una situación de guerra en nuestro país. Pues hablamos nosotros de la paz, pero no una paz solo de decir, bueno, ya se silencian, no solo un cese al fuego, sino que una paz con compromiso de ir constituyendo un país más democrático, que es lo que cuesta construir. Y cuesta construir porque los humanos no queremos hacerlo. Porque si quisiéramos hacerlo, viviríamos en paz. Y cada quien se conformara con lo que gana. Pues los únicos que nos conformamos son los pobres. Pero los ricos, entre más tienen, más quieren ganar. Bueno, pero ahí no funciona el consejo. Mi hija sí tuvo la oportunidad de estar un día acompañando al canciller, o el vicecanciller creo que era, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso está en Nueva York. Eso es palabra mayor, ¿va? Ahí solo se reúnen 15 embajadores, ¿no? 5 que están de por vida ahí. Los pueden cambiar, pero sigue siendo el mismo país. Hay 5 países que tienen derecho a veto, dice. No solo derecho a voto, sino derecho a veto. O sea, si uno de esos 5 países no está de acuerdo con una resolución, no se hace. No se hace. Y entonces ese representante, pues, solo se pueden elegir creo que cada 3 años, cada 2 años se elige un nuevo consejo, pero solo cambian 10 y 5 son permanentes. En ese grupo permanente está, vayan ustedes a saber, los mismos de los idiomas, ¿verdad? Menos los árabes. O sea, ahí está Rusia, está Francia, está Estados Unidos, está China y no, España no está, entonces no son los mismos, y está Inglaterra. Ajá. Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y China son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ellos pueden ordenar que el ejército de Naciones Unidas, porque hay un ejército de Naciones Unidas que está compuesto por delegados de todos los países, hay guatemaltecos incluso, que forman parte del ejército de Naciones Unidas, los llamados cascos azules. ¿Alguien sabe dónde están los guatemaltecos ahora? Los cascos azules guatemaltecos. Ahí en 2 países creo que están. ¿Alguien sabe? ¿Ninguno? Bueno, si no estoy mal, si mi información no ha variado, están en el Congo y están en Haití. En Haití. Los cascos azules guatemaltecos, ¿no? O sea, cada ejército del mundo manda a un grupo de soldados debidamente entrenados para que se unan a las fuerzas de Naciones Unidas. Y ellos usan un casco azul para diferenciarse de cualquier otro ejército. Ellos tienen misiones de paz, ¿verdad? En Haití, por ejemplo, están desarrollando una misión de paz. O sea, porque en Haití hay una ingobernabilidad terrible. Ahí se están matando entre ellos. Entonces mandaron el ejército para mantener más o menos la situación de bajo perfil, ¿no? Y así es en el Congo. Y no sé si están en otros países, ¿verdad? Yo acabo de investigarlo y dice que están en el Líbano. En el Líbano. Sudán, ajá, en Sudán y en Chipre. Ah, correcto. Entonces ya varió la información, pero los van moviendo, ¿verdad? Los van moviendo, entonces
Líbano, Sudán y Chipre están cumpliendo misiones de paz ahí en esos países. Por supuesto, no están solos, están acompañados de argentinos, de peruanos, de europeos, etc. Eso es una fuerza multinacional, pero están bajo el control de las Fuerzas Armadas de Naciones Unidas. Lo que pasa entonces ahora, para entender esto, ¿verdad? Lo que pasa es que, y con esto vamos terminando para darles ya descanso y que puedan entrar a su otro curso. Lo que pasa es de que cuando un país entra en conflicto con otro, se puede mandar un ejército de Naciones Unidas para que intervenga. Pero si hay uno de los 5 países que tienen derecho a veto y que no esté de acuerdo, no se puede. Por ejemplo, ¿por qué no ha ido el ejército de Naciones Unidas a Ucrania? ¿Por qué no ha ido a Palestina, Israel? ¿Por qué no ha ido a Irán? Porque en el caso de Ucrania y de Irán se opone Rusia y se opone China. Entonces no se puede. Y en el caso de Israel, Rusia está de acuerdo, China está de acuerdo, pero ahí ya no está de acuerdo Inglaterra y no está de acuerdo Estados Unidos. Entonces se complica la cosa, ¿verdad? Bueno, en Chipre, porque ahí no hay interés de ninguno de los países potencias, ahí sí se puede aprobar un ejército, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tienen una pequeña tarea ya sobre la cultura de paz, ya se les subió el documento y pueden hacer un pequeño análisis ahí del documento, una infografía van a hacer de lo que dice la declaración, ya se subió la declaración también. ¿Alguna pregunta? Ya están calificados también sus trabajos. Los que tienen 0 pueden averiguar por qué tienen 0, me pueden escribir. Yo les voy a contestar. ¿Alguna pregunta? Licenciado, una pregunta a lo de la clase magistral que le mandamos. ¿Ese tiene algún punteo? Porque a mí me aparece enviado sin calificar. Ya lo demás. No le hemos puesto punteo, pero voy a consultar. Si hay un punteo, pues se los vamos a poner. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y se puede repetir la fecha de entrega de la Fundamentación Teórica a más tardar el 15 de septiembre? Dice otra, las protestas sin control, dice es ingobernabilidad, correcto, muy bien. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes, hacen sus trabajos, revisan antes de enviar para no enviar cosas equivocadas y revisan su plan de investigación para que no tengan problemas después, ¿verdad? Y se ponen al día. Así es de que ha sido un gusto y hasta aquí llegamos. Buen provecho. Buen provecho, feliz tarde. Gracias, licenciado.